Tras la verdad. Buenos días, bienvenidos al programa Tras la Verdad, domingo 7 de junio. Bueno, muchos temas en el tapete y como el tiempo vale oro, tenemos que hacer un análisis profundo para que las personas conozcan la realidad de lo que sucede en el país. Eric. Muy buenas amigos de Tras la Verdad, una vez más con ustedes, trayéndoles las noticias más relevantes y los hechos que acaecen en este país. Nosotros tenemos esa responsabilidad, tenemos ese compromiso y estamos aquí para ustedes. ¿Nancy? Así es. Bueno, bienvenidos a su programa Tras la Verdad y como ustedes lo mencionan, pues aquí estamos como todos los domingos para traerles las noticias más relevantes de la semana y sobre todo estamos un poco preocupados por la situación del COVID, cómo se ha incrementado en nuestro país esta última semana. Pero más adelante vamos a hablar del tema. Bueno, el tema que nos preocupa, la realidad económica. Ahora con el tema de la pandemia, yo creo que muchas cosas se han desenmascarado en el país. Las personas quieren saber cómo se van a salvar las finanzas, cómo tantos préstamos que se han realizado a nivel internacional, cómo Panamá lo va a pagar y cuál es la estrategia que el gobierno actual tiene. Y por eso se llamó, pero hace mucho tiempo, hace 5 meses, al ministro Héctor Alexander para que fuera al Pleno. Pero no iba, y de repente dijo, no, voy a explicarlo en la Comisión de Economía. Lo que no esperaba, que muchos diputados estábamos esperando su explicación, fuimos y lo interrogamos. Así que voy a pedir un resumen de las preguntas básicas que se le hicieron al ministro Héctor Alexander y después vamos a hacer un análisis de sus respuestas. Por favor. Pregunta que yo le quiero hacer, la estrategia financiera de la que usted nos hace referencia, porque no hay ingresos, porque la gente no está pagando los impuestos, es endeudarnos más, es endeudarnos y pedir prestado. Esa es la estrategia financiera que usted está haciendo referencia. ¿Y cuánto nosotros le estamos pagando a estos bancos de afuera? Tasas de interés en este momento de esa deuda que se nos ha incrementado con esos préstamos que ustedes están pidiendo, porque piden préstamos, que al final lo que nosotros vemos y lo que entiende el pueblo panameño, porque no lo han sabido explicar, es que todo esto se le está dando a los grupos económicos y a los bancos. ¿Cuánto le van a prestar a los bancos del Fondo de Ahorro de Panamá? Ministro, ustedes prácticamente obligaron a los servidores públicos y les descontaron un porcentaje del 10 al 20% de los que ganaban $1,000 para arriba, supuestamente para entregarlo al Panamá Solidario. ¿Cuántos recogieron? Que no se ha dicho la cifra. Yo tengo entendido que muchos funcionarios les decían, si no donas, voluntariamente te despido, ya. Esa es la triste realidad que vivimos en Panamá. Pero bueno, ellos no tienen quien los defienda, pero nosotros sí, porque somos diputados y los representamos a ellos. ¿Por qué no se le cobra impuesto a las plataformas digitales como Globo, Uber y Apetito 24 que no pagan impuestos? Ya que no hay plata, pero ellos no pagan impuestos y todos los demás ciudadanos panameños sí tenemos que pagar. Mire. Es increíble esto, ¿no? Nosotros, mire, una de las cosas más fundamentales que debe tener un gobierno es que se debe a la población y debe explicar a su nación, a su país, cómo funcionan sus estrategias para resolver los problemas del país. Nosotros, bueno, la Asamblea de Diputados, que es la representación democrática del pueblo, cita al ministro de Economía y Finanzas y yo veo a un ministro a quien yo, créeme y te lo digo, he admirado y pensé que una de las mejores designaciones que hizo el presidente Cortizo para mí era el ministro Héctor Alexander. Pero fue a este foro, que es un foro muy importante porque es un foro nacional, un foro en donde se debe explicar a la nación la situación o su cargo o lo que representa su cargo y no dijo nada. Encontré a un ministro de Economía y Finanzas que sabía más de deporte, creo, que de Economía y Finanzas. Mira, Eri, la palabra y sonará un poco fuerte, pero este ministro a mí me pareció un poco blandengue porque al final no solamente no respondió las preguntas que le hizo Zulay Rodríguez, que fueron preguntas básicas, sino es que evadió las preguntas, las evadió,
no respondió en sí, no explicó qué es lo que esperamos, sobre todo, como tú dices, Eri, nosotros esperamos, el pueblo panameño espera que las designaciones que hizo el señor presidente fueran personas capaces, sobre todo este ministro que maneja las finanzas del país, y nos demostró todo lo contrario, Eri. Todo lo contrario. No. ¿Será que es un secreto? No sé, ¿será que la estrategia del gobierno es un secreto para la población? Pero yo creo que el gobierno se debe, o los miembros del gobierno, del Ejecutivo, se deben a este pueblo y deben explicarle a este pueblo abiertamente cuáles son sus estrategias para resolver el problema económico que vamos a enfrentar después de esta pandemia, porque va a ser una cosa impresionante con todo ese endeudamiento que hemos adquirido, con estas deudas con intereses altísimos, y que luego encima de eso, esos dineros no están destinados en forma correcta, porque estos dineros se están desperdiciando, se están despilfarrando, no hay controles, no hay una Contraloría realmente con la capacidad de poder administrar y supervisar que estos fondos vayan a quien tienen que ir. Los fondos solidarios no están llegando a las personas que realmente lo necesitan. Aquí hay un desorden, un desastre, una improvisación, y esos fondos, ¿cómo es posible que el ministro de Economía y Finanzas no nos explique a la nación panameña cómo van a ser destinados esos fondos y cómo vamos a pagar la deuda en el futuro, Zulay? ¿Y cuánto se ha recaudado? Del plan solidario. Del plan solidario. No, y no solamente eso, cuando yo le pregunté sobre la lista gris y le pregunté, señor ministro, ¿por qué usted tiene a esta señora Romero, que trabajó en el gobierno de Varela, y esta señora Romero fracasó? Pero usted encima de esto no solamente la tiene, ahora me entero de que es la funcionaria que más viáticos se le ha dado. O sea, una señora que ha resultado completamente nula, una persona que no le ha dado respuesta al país, que seguimos en lista gris, en lista negra, y el señor ministro continúa con ella. Pero vamos a hacer un análisis de qué funcionarios estuvieron en el gobierno anterior, qué funcionarios nuevos están en este gobierno, y que esos funcionarios realmente no le han dado un resultado ni han sido productivos para el país. Así que le vamos a pedir, por favor, a la productora que pase unas conclusiones que hicimos aquí en el programa Tras la Verdad para que ustedes lo conozcan. Del análisis de la respuesta del ministro Héctor Alexander ante la Asamblea Nacional, establecimos como primer punto: no hay una estrategia financiera por parte del gobierno actual. Sí, también dice, manifestó que el pago de la deuda e inversiones públicas las seguiremos financiando con más deudas. Que el país no tiene capacidad de ahorro ni de pagar con sus propios recursos el refinanciamiento de la deuda pública. O sea, él está diciendo que pide dinero para pero que no tiene cómo pagarlo. Exacto. Ni va a tener, ni tiene una estrategia de cómo hacerlo. Exactamente. Bueno, continuamos. Que el país no tiene capacidad, bueno, ya tú lo dijiste, no explicó por qué Panamá no tiene recursos propios para pagar la deuda externa. Dijo también que los 1.200 millones del Fondo de Ahorros de Panamá serán para financiar el presupuesto general del Estado y que es una estrategia en desarrollo, es decir, están improvisando con los ahorros del pueblo panameño, señores. Ha manifestado también que no tiene una proyección de la caída de los ingresos tributarios y no tributarios, o sea, no hay un análisis aquí, esto todo está improvisado, nosotros no tenemos un rumbo, no tenemos un norte a seguir, no sabemos para dónde van las finanzas de este país. Bueno, no pudo contestar cuánto se ha recaudado de los descuentos a los funcionarios públicos que ganan más de 1.000 balboas al mes para el Fondo Panamá Solidario. Y este punto es importante. No quiso explicar por qué las plataformas digitales como Uber, Globo, Apetito 24 no pagan impuestos ni cuotas de la Caja de Seguro Social. Increíble, pero tampoco pudo decir cómo va a combatir la informalidad de los extranjeros que trabajan de manera ilegal y que evaden impuestos, así como también las cuotas de la Caja del Seguro Social que tienen a la Caja del Seguro Social sumergida en una crisis económica y financiera. Bueno, tampoco dijo nada con respecto a gravar con un impuesto las remesas que los extranjeros que laboran ilegalmente en Panamá envían a otros países. Sin contar que el ministro Héctor Alexander se opuso a un proyecto de ley presentado por mi persona, la suscrita, para tasar o ponerle impuesto a los extranjeros en Panamá que enviaban dinero de Panamá a otros países, lo que ha significado
1.900 millones de dólares de fuga de dinero panameño al exterior en 4 años. Y cuando él me dijo, yo no manejo esta cifra, ¿de dónde usted sacó esta cifra? Y yo le digo, de Capital Financiero, de La Estrella de Panamá, de Momento Fiscal y de otras revistas financieras. A mí me sorprendió muchísimo su respuesta. Pero sí están viendo cómo le aumentan, cómo cobran impuestos sobre las plataformas digitales de eBay, de Amazon, que al final somos personas que en algún momento dado pedimos algo afuera que nos sale muchísimo más económico. Ellos sí están viendo cómo cobran un impuesto adicional al en eso, pero no, exacto, pero no a las remesas del dinero que mandan los extranjeros para afuera, que imagínense si ese dinero circulara en nuestro país, estuviéramos un poco mejor, ¿no? Mira, no tiene claro el tema de las listas discriminatorias en las que incluyen en Panamá, confundió los estándares internacionales de la OCDE con los de la GAFI y de la Unión Europea, no tiene idea de cómo eso va. O sea, el ministro de Economía y Finanzas de este país no sabe cómo va el tema de la OCDE ni cómo va el tema de la GAFI. Y ahora vamos a ver por qué. Nancy, explícalo por favor, porque te vas a dar cuenta que funcionarios que siguen aquí en Panamá, que han fracasado, los mantienen en esas posiciones clave y por eso Panamá no sale de las listas negras. Dijo que mantiene conversaciones con Pascal Saint-Amans, francés, directora de la OCDE para temas de intercambio e información tributaria. Y él se ha referido que Panamá es la última remora de lavado de dinero en el mundo y que jamás invertiría en Panamá y jamás pondría ni un solo centavo en los bancos panameños. Y ahora el ministro dice, como una gran cosa, que ha tenido conversaciones con Pascal Saint-Amans y que este señor ha venido a supervisarnos. Esto es una vergüenza y encima el ministro Alexander no supo decir cuál es la estrategia del Estado de Panamá en dicha materia, aparte de que permitió que pongan a Panamá por el piso y nos ofendan y nos defienden, no nos defienden a nivel internacional. Somos las rémoras de Latinoamérica, eso Ajá, es lo que digo. Y decía el ministro, yo hablo con Pascal Saint-Amans, ¡ey! Señor, ¿cómo usted va a permitir eso cuando este señor nos ha insultado? Y usted lo pone como si fuera la gran cosota. Pero bueno, seguimos. Es como la diputada Hardy cuando dijo que había tenido una conversación con el expresidente Varela, como si fuera la gran cosa. Como la gran cosota. Vergüenza le debería de dar. Erika Moines. Bueno, Erika Moines, que es la actual vicecanciller de Relaciones Exteriores, para que sepan, es sobrina de Roberto Brenes, que es el esposo de Mercedes Eleta, que fue la que nos mandó a buscar agua al río. Es la encargada actual de los temas internacionales, de las listas discriminatorias. Ella es la que debe hacer las estrategias para sacar a Panamá de las listas grises y negras, y en todas han fallado. Dijo que es un trabajo en proceso porque todo le ha caído a la vez, es decir, siguen reaccionando e improvisando. Nancy. Increíble. No contestó porque sigue manteniendo a funcionarios como a la licenciada Darma Romero en la DGI, que no han dado ningún tipo de resultados. Actualmente es la directora de la Dirección de Intercambio de Información Tributaria de la DGI. Recibe solicitud de información de los países que Panamá tiene tratados tributarios y representada a Panamá en los foros global de la OCDE. Y no ha tenido ni buenos resultados ni buenos comentarios y a pesar de su fracaso, Héctor Alexander la mantiene. Bueno, y eso se lo pregunté directamente. Señor, ¿por qué usted mantiene a Darma Romero? Yo no entiendo. Si ella estuvo en el gobierno de Varela, fracasó, fue allá a pelear supuestamente para que nos sacaran. Y adivine, continuamos. ¿Y sabe qué? También le pregunté al señor Héctor Alexander. Yo no entiendo cómo nosotros nos hemos sometido a estos países de la OCDE cuando usted aceptó, que ni Varela lo hizo, de que si una persona se equivocaba en su declaración jurada, Varela por lo menos decía, bueno, vamos a pagar la multa y ya. Pero usted dijo que la persona tiene que ir presa y ahí mismo le pregunté, ¿y por qué el evasor de Coronado o el evasor de la 12 de octubre, para no mencionar el nombre, a ese usted no le exige ni le cobra los impuestos? Y evadió la respuesta. No quiso, dijo, yo no voy a contestar. Mire, con respecto a que él Increíble. no presentó, él dice que las cifras sí fueron maquilladas por el gobierno anterior y que no ha presentado una denuncia ante la Contraloría, pero sí hizo énfasis, y quiero advertir eso, y fíjense, quiero hacer un llamado al Procurador General de la Nación.
Él reiteró de que había maquillaje en las finanzas del Estado, lo reiteró y dijo que lo había hecho público. Eso significa que eso se convierte en una noticia criminal, que debe abrir un proceso del Procurador General de la Nación para investigar por qué se maquillaron las cifras del gobierno anterior y quién es el responsable de parte de la administración anterior de haber maquillado las cifras y haber engañado a la población con documentos y con información falsa. Eso lo advirtió y dijo, yo lo hice público. Eso significa que el Contralor tiene que, ojo, tiene la obligación legal de abrir una cabeza de proceso e investigar por qué se maquillaron las cifras del Estado. Bueno, esta información nosotros lo tenemos desde el gobierno pasado. El ministro Héctor Alexander tampoco habló por qué se sigue contratando al mismo asesor privado, Luis Ocando, que ha cobrado, miren, que ha cobrado, y ahí suponemos, porque esa información tenemos que pedírsela a la Contraloría General de la República, puede ser varios miles o millones en honorarios a través de su firma desde el año 2009. Ahí tendríamos que pedirle, como les decía, a la Contraloría para confirmar cuánto él ha cobrado de dinero del gobierno panameño desde el 2009 hasta la fecha, sin ningún resultado positivo, ya que seguimos saliendo en listas discriminatorias y Panamá sigue en estas listas grises y negras. Y para colmo, el señor ni siquiera es panameño, es un extranjero venezolano, como si no existiesen panameños que pudiesen hacer este trabajo. Si tú sabes que la persona no resultó, si tú sabes que la persona no dio buenos resultados, ¿para qué la sigues manteniendo? Y encima pagando con el dinero del Estado y de todos los contribuyentes, que lo hacemos a través de los impuestos que nos cobra el gobierno y en un cargo tan sensitivo tener a un extranjero, cuando aquí en Panamá hay personas capaces para poder ocupar este puesto. Pero bueno, vamos a continuar con el resumen. No supo contestar además por qué los pasajeros en tránsito en Tocumen no pagan ni un tipo de impuesto. De hecho, le dijo a la diputada Zulaya, la compañera nuestra, le dijo que era una muy buena idea que se tenía que considerar y que había que organizar el orden tributario. Señores, el ministro de Economía y Finanzas de este país le dice a la diputada Zulaya Rodríguez que es una muy buena idea cobrarle a los pasajeros en tránsito, si eso es algo sabido, algo que el Estado panameño invirtió $2.000 millones en esa terminal aérea para darle servicio a una sola compañía. ¿Y cómo es posible que nosotros no podamos obtener ningún tipo de impuesto de todas las personas que pasan por ese aeropuerto? No, y que esa inversión que hizo el Estado en esta terminal, Eric, debería de beneficiarnos a todos los panameños, no a una sola persona, que bueno, pues es prácticamente el dueño de Panamá. El patrón. El patrón. Es el que manda, él está por encima de los presidentes, imagínense ustedes. Claro. Yo creo que los presidentes casi todos, no he dicho todos, son como los títeres del patrón, ¿no? Es que dame el monopolio de la luz, dame el monopolio del transporte, de los seguros, de los medicamentos, de la comida. Entonces, por eso es que Panamá resulta ser el país más caro del mundo. Vamos a seguir, Eric. Por último, dio a entender que hay muchos retos para el sistema fiscal panameño sin explicar cuáles son y que los ingresos tributarios están a la baja, lo que podría significar una reforma tributaria para subir impuestos, lo que sería catastrófico para la economía del país y para la clase trabajadora y la clase media, que son los únicos que pagamos impuestos, porque los ricos en este país no son los pagan que menos impuestos pagan. No, o pagan impuestos insignificantes o les exoneran los impuestos y al final es la clase media la que tiene que subsidiarlos a ellos. Entonces, mira, por ejemplo, Panama Ports, ¿cuántos millones le ha pagado al Estado panameño en 18 años? Por una concesión sí, que le ha producido miles de millones de dólares. ¿Cuánto? ¿Cuánto le ha pagado en impuestos? ¿Cuánto le ha generado de ganancia al pueblo panameño? $1 millón en 20 años. No, al final estas soluciones lo que golpean más es a la clase pobre y a la clase media del país. ¿Cuánto le ha generado la minera de aquí de Panamá? Nosotros tenemos una posición logística importante en este país que significa mucho para el mundo en general y pudiésemos sacarle provecho para que pudiéramos obtener mejor optimización de los recursos del Estado o lo que representa Panamá, para que entonces nuestro presupuesto no esté tan golpeado siempre y para poder hacerle frente también a todo ese endeudamiento que ha adquirido el gobierno en esta pandemia, porque ya estamos endeudados, señores, hasta el cuello, para que sepan. No, estamos endeudados, pero a los bancos
que deberían ser solidarios y tuvieron ganancias de 8.000 millones de dólares del 2017, cerrando el 2019, a ellos no son solidarios, ellos sí hay que darle los 1.200 millones de dólares y que el pueblo se siga comiendo un cable. ¿Y ya saben a quién Así pusieron a administrar los fondos de ahorro de Panamá? Bueno, Nos vamos a un cambio comercial y regresamos con esa información. Exactamente, para que no nos cambien. No nos cambien el canal. Pronto regresamos con Tras la Verdad.